Bienvenido, Benito. Saludos, hermanos. Que la paz de Cristo esté en nuestros corazones y vamos a compartir hoy la palabra del Señor. Voy a hablar un poco hoy acerca de la jerarquía de la iglesia. Permíteme un poquito, Benito. Sí. Para que la gente aprenda un poquito cómo nos saludamos los hermanos en Cristo. Shalom, hermano, shalom. Shalom, la paz de Cristo. Igualmente, hermano. Y voy a hacer una pregunta y la contestamos al último. Ándale, hermano. Qué bueno, hermano. ¿Qué es primero? ¿Qué se hizo primero? ¿La iglesia o la Biblia? La contestamos al último. Ándale, hermano. Adelante, pues, con su comentario. Voy a compartir. Porque doña Lencha lo está escuchando, doña Lencha lo está escuchando. Todo el tiempo lo escucha, Sí, un saludo para todos los hermanos radioescuchas y es la palabra de Dios, es la que nos habla a todos por igual, empezando conmigo, y que Dios toque los corazones y las conciencias de todos los radioescuchas. Adelante, hermano. Voy a compartir la palabra del Señor en San Mateo 28, capítulo 28, versículo 18 al 20. Dice la palabra de Dios: Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. En algunas Biblias también dice hasta el fin del mundo, que viene siendo diferentes versiones, pero así nos dice la palabra. Dice la palabra del Señor que Jesús se acercó a sus discípulos y les dio una orden, les dio un mandato. Dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. De aquí es donde nosotros sacamos que nuestra iglesia es católica, que viene siendo universal. Dice: vayan por todo el mundo, vayan por todos los pueblos. Por eso los apóstoles llevaron la palabra de Dios por todas partes, por el mandato de Jesús. Dice: vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Háblenles del Evangelio. Jesús les dice: yo soy el Evangelio, háblenles de mí, anúncienles, háblenles, proclamen la palabra del Señor. Y eso es lo que sus discípulos hicieron, recibieron ese mandato, esa orden. Dice la palabra del Señor: bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Algunas congregaciones, algunas que dicen religiones, bautizan a las personas solamente en el nombre de Jesucristo. Y si nos damos cuenta, este es un mandato de Jesús dado a sus apóstoles, diciendo: bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, diciendo: bautícenlos con la autoridad del Padre, con la autoridad del Hijo, con la autoridad del Espíritu Santo, lo que nosotros decimos la Santísima Trinidad, un solo Dios. ¿Qué están haciendo los demás hermanos? Están anulando las palabras de Jesús. Y dice, más adelante dice: y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Bautícenlos y enséñenles. Y eso es lo que hace nuestra Santa Iglesia: bautiza y enseña, lo que llamamos los sacramentos. Iniciamos con el bautismo y vienen los demás sacramentos, los otros 6 sacramentos. ¿De dónde vienen? Sacados de la palabra de Dios. Es lo que nuestra Santa Iglesia hace: bautiza y enseña. ¿Y qué dice? Enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado, todo. Y eso todo incluye la Santa Misa, la Santa Eucaristía, que los demás grupos, las demás religiones no tienen. La Santa Eucaristía, lo más importante de nuestra Santa Iglesia, lo más importante que tenemos, que es Jesús mismo en la Santa Eucaristía. Y Jesús mismo lo dice en la palabra, San Juan 6, 48 en adelante, todo el capítulo 6 de San Juan habla, donde Jesús habla que es el pan bajado del cielo. Específicamente lo dice en San Juan 6, 51, dice: yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Son palabras de Jesús, y eso es lo que se realiza en la Santa Misa. Entonces Jesús dice: enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes.
Y eso es lo que eso es lo que hace nuestra Santa Iglesia. Nos bautiza, nos enseña, nos guía, nos muestra la salvación, nos habla de la palabra de Dios. Entonces dice: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo, hasta que se acabe este mundo, hasta que se acabe la historia. Jesús está con su iglesia. Es una promesa que Jesús le hizo a sus apóstoles. Yo estaré con ustedes. No dijo: si se portan bien, me voy o los dejo o los abandono, formo otra iglesia, sino les dijo: yo estaré con ustedes hasta el final del tiempo, hasta el final de la historia, hasta el final del mundo. Entonces nosotros tenemos que creer firmemente en las palabras de Jesús, que Jesús formó su iglesia y dejó a un líder aquí en la tierra, a un pastor. El pastor sin duda es Jesús, pero tiene un pastor aquí en la tierra que guía a sus ovejas, y ese es el Papa. Esa es nuestra iglesia, que nos muestra la salvación. Jesús le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Son palabras de Jesús. Entonces nosotros creemos que nuestro pastor es el Papa, el que nos guía, el que nos muestra el camino hacia la salvación, nos guste o no nos guste. Aunque nosotros quieramos desviarnos por otro camino, tenemos un pastor que nos ayuda a buscar la salvación por medio de la palabra de Dios. La iglesia está guiada por el Espíritu Santo, está guiada por Dios, pero aquí en la tierra tenemos a un jerarca, a un líder. Imagínense, hermanos, toda organización aquí en la tierra, sea política, sea deportiva, por ejemplo, el fútbol tiene la FIFA y tiene a un jerarca, a un líder. Imagínense si nuestra Santa Iglesia, la iglesia que Jesús fundó, la dejó así nada más desamparada. Háganle la lucha como puedan, ahí cada quien busque la verdad. No, le dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que haces en la tierra quedará desatado, lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Cómo Jesús le va a confiar las llaves? Que las llaves significan autoridad. Le está dando autoridad a Pedro. ¿Cómo va a dejar a alguien solo por dejarlo si no es de su plena confianza? También recordamos en otra cita bíblica, en San Juan 21:15, Jesús le pregunta a Pedro y le dice 3 veces, le dice: Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? Y le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis corderos. Y luego le vuelve a decir: Simón Pedro, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis ovejas. Y le pregunta por 3ª vez: Simón Pedro, ¿me amas? Y Pedro, triste, le dice: sí, Señor, tú lo sabes todo. Y le dice otra vez: apacienta mis ovejas. Le dice una vez: apacienta mis corderos. Sabemos que los corderos son más débiles que las ovejas, necesitan el apoyo de la oveja. Entonces esos corderos venimos siendo nosotros, los que vamos a la misa, los que necesitamos que nos aconsejen, que nos guíen, que nos orienten por medio del sacerdote. Las ovejas, el pastor mayor es el Papa y tiene sus ovejas, que vienen siendo los apóstoles, serían la oveja mayor es Pedro, y las ovejas vienen siendo los apóstoles. Ahora, si cambiamos ahora, ¿qué viene siendo las ovejas? Vienen siendo los sacerdotes, los obispos, los que guían a los corderos, que somos nosotros. Entonces Jesús le dice a Pedro 3 veces: apacienta mis corderos. Le dice una vez: apacienta mis corderos, y 2 veces: apacienta mis ovejas, que está diciendo: apacienta a los obispos, a los sacerdotes, guíalos. Y eso es un mandato de Jesús. Entonces, la palabra de Dios no nos la podemos brincar. No, tenemos que creer, como dice aquí la palabra de Dios: y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he enseñado. No lo que me conviene, agarro lo que me conviene, y lo que no me conviene. Así no son las cosas de Dios. No es casualidad, hermanos, no es casualidad que en la palabra de Dios, el nombre de Pedro aparece 195 veces.
¿Será casualidad? No. Pedro es el líder de los apóstoles, es el que Jesús nombró, es el que Jesús llamó para dirigir a su rebaño. El segundo nombre más nombrado del Nuevo Testamento es San Juan, 29 veces. El siguiente nombre, Santiago, 19 veces. Felipe, 15 veces. Hay una gran diferencia. San Pedro, 195 veces no mencionan su nombre. Entonces, la iglesia está guiada por el Papa, que es el jerarca mayor, que es el que nos anuncia la salvación, y tenemos que creerlo, hermanos. No podemos tomar la palabra de Dios a como nos gusta, a lo que nosotros creemos, sino tenemos que dejarnos enseñar por la iglesia, que tiene las llaves de la salvación, porque Jesús le dejó las llaves a Pedro, y el Papa viene siendo el sucesor de Pedro. Entonces, yo sé que hay muchos hermanos por ahí que andan en otros grupos, y que algunos no conocen la verdad, pero diría yo que no se cierren a escuchar solamente de un lado, sino que abran su mente y su corazón y escuchen a un sacerdote, a un obispo, a un misionero, y ustedes tomen su criterio propio, porque cuando uno se cierra es como diciendo yo estoy aquí completamente en lo correcto, y se cierra uno a descubrir la verdad de la misericordia de Dios que tiene para nosotros. Ya para ir concluyendo, voy a leer el catecismo en el numeral 881. Dice: el Señor hizo de Simón, al que dio el nombre de Pedro, y solamente de él, la piedra de su iglesia. Le entregó las llaves de ella, lo instituyó pastor de todo el rebaño. Consta que también el colegio de los apóstoles, unido a su cabeza, recibió la función de atar y desatar dada a Pedro. Este oficio pastoral de Pedro y de los demás apóstoles pertenece a los cimientos de la iglesia. Se continúa con los obispos bajo el primado del Papa. Ahí está, el catecismo nos lo dice, el número 881. Tenemos a un jerarca que nos guía. Veamos la historia, hermanos, veamos la historia y abramos nuestra inteligencia que Dios nos ha dado. Cuántas obras buenas ha hecho la iglesia desde el inicio: hospitales, ayuda a los pobres. Cuántas obras buenas ha hecho. Veamos la historia y veamos cuánto bien ha hecho la iglesia. Entonces, tenemos que creer la palabra de Dios, de que Dios quiere nuestra salvación a todos por igual. Jesús, antes de morir en la cruz, dijo: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, entonces el mundo creerá que tú me has enviado. La unidad es el símbolo de la perfección y es lo que Dios quiere, que estemos unidos por medio de su palabra. Ya para ir concluyendo, hermanos, quedamos que teníamos una pregunta y una respuesta. Primeramente se formó la iglesia y después la Biblia. La iglesia vienen siendo los apóstoles, los seguidores de Jesús, y después con el tiempo fueron formando, los evangelios los fueron uniendo, juntando, y la iglesia decidió y dijo: esta es la palabra de Dios. Entonces, primero es la iglesia y después la Biblia, que es la palabra de Dios, y la iglesia y la Biblia van unidos. Ni una puede separarse de la otra. Eso es lo que les comparto, hermanos. Que Dios los bendiga a todos los radioescuchas. Y no sé si tengan por ahí alguna pregunta, hermanos. ¿Tienen alguna pregunta para el hermano Benito o todo está bien? Todo está bien. Dice que su tema fue muy bueno, hermano, y muy jugoso y sustancioso. Y muy perfecto, lo que sabe cada quien. Que Dios los bendiga a todos, hermanos, y a seguir caminando en el camino de nuestro Dios. Ahí estamos. Misericordioso. No nos vamos, hermanos, y nos corren, nos regresamos, Cuídense. que Dios los bendiga a todos, hermanos. Que Dios los bendiga, cuídense, hermanos. Saludos allá a Oregon.